Bien, buenos días. Hola. Voy a esperar unos 5 minutos mientras los demás llegan. Bueno, entonces la clase pasada se terminó el tema número 4, que era las funciones de interpolación. Y en la clase de hoy continuaré con el tema 5, que es la solución aproximada del método de elementos finitos. En la segunda parte de la clase, entonces, se hará una revisión de la práctica número 4 sobre mallado. En este momento les estoy compartiendo mi pantalla. Bien. Ups. Bueno, entonces, este es quinto tema. Es bastante corto. Realmente yo creo que en una media hora ya he terminado. Entonces, tiene como índice de introducción, características de la solución y clasificación de los errores en el método de elementos finitos. Pretende ser más un repaso que un nuevo tema, porque como veremos hay cosas que ya se han dado que van a aparecer dentro de este apartado. Bueno, ¿qué es el método de elementos finitos? El método de elementos finitos es una aproximación o un método numérico de unas ecuaciones diferenciales parciales, ¿sí? Que por lo tanto representa una solución aproximada del problema real. Entonces se parte con el problema real, se hace un modelo en elementos finitos y se resuelve ese modelo. La exactitud del modelo tiene que ver con qué tan apropiado representa la realidad. Bien. Bueno, las características de la solución para propósitos de explicar todas las características se utilizará este modelo. Entonces es un modelo que ya ustedes realizaron, era un modelo bidimensional de una placa con un agujero. Se podía considerar bidimensional porque el espesor, porque el espesor es muy pequeño, luego es un estado de tensión plana, bien, y además es simétrico respecto a este eje y a este eje vertical. Lo que se hacía entonces era modelar un cuarto de la placa y agregar las condiciones de simetría en este borde y en este otro. Vamos a revisar entonces cuáles son las características en cuanto a continuidad de desplazamientos, el equilibrio de los nodos, el equilibrio de los contornos entre los elementos, los desplazamientos impuestos, las tracciones impuestas y el equilibrio interior de elementos. Bueno, entonces comenzando por continuidad en desplazamientos, como se había visto en el tema anterior, este es un requisito de la convergencia. Entonces, en las funciones de interpolación se asume que existe una continuidad C0 o continuidad en los desplazamientos. Luego, este requisito o esta característica sí es continua en los desplazamientos. El segundo punto es el equilibrio entre los nodos. Entonces, la matriz de rigidez K, las incógnitas nodales U de desplazamiento y las incógnitas de fuerza F. Bien, estas también se cumplen, ya que K es una matriz invertible.
Ahora, ¿qué pasa con el equilibrio entre los contornos de los elementos? Es decir, esto que aparece en la frontera de ambos elementos. Bueno, como también se vio en unas clases anteriores, si el elemento tiene continuidad C0, es decir, continuidad en los desplazamientos, las deformaciones están dadas como la matriz L por el vector U. Bien, donde el vector U es el vector de desplazamientos. Si se asume U como un elemento con continuidad C0, es decir, una continuidad lineal, la derivada pues será un valor constante. ¿Listo? El problema es que se tiene un valor constante en un elemento y otro valor constante en otro elemento. Por lo tanto, el equilibrio de contornos entre los elementos puede no cumplirse. ¿Sí? Entonces esto se observa, por ejemplo, en estos elementos eh, que están en esta zona, ¿no? Aquí hay un valor de las tensiones, ¿sí? Y aquí, según este otro elemento, hay otro valor de tensión, lo cual es una imposibilidad, porque si es un contorno, yo tengo una fuerza y otra fuerza, una tensión y otra tensión, pues no existiría la condición de equilibrio. Bien, la cuarta condición o la cuarta característica es los desplazamientos impuestos. Estas son las condiciones de Dirichlet en la ecuación diferencial parcial del problema elástico. Bueno, estas se cumplen, ¿sí? Ya que al hacer el ensamblaje de la matriz, pues es un dato que se debe dar para el vector de incógnitas nodales. Ahora, ¿qué sucede con las tracciones impuestas en el contorno? Si ustedes recuerdan, el problema debe definirse totalmente, es decir, el contorno de la pieza puede ser de dos formas. Puede ser una frontera tipo S1 o una frontera tipo S2, donde S1 es una condición de contorno en desplazamiento y S2, esta la llamamos Dirichlet, y S2 entonces una condición de contorno en tracción. Sí, y existían varias condiciones como que S1 unido con S2 era igual al S, que es el diferencial de omega o el diferencial del volumen, ¿sí? Es decir, a todo el contorno. Y además que S1 intersección con S2 es vacío. ¿Listo? Entonces es en este ejercicio donde se imponían unas tracciones en la parte superior y unos desplazamientos cero en el borde inferior y en el borde izquierdo. En el borde derecho se aplicaba entonces una condición de tracción cero. ¿Listo? No quiere decir que Nancy, como yo no le doy clic y no ponga ahí fuerza cero,
no quiere decir que no exista una condición de tracción en ese contorno. ¿Listo? Como es un borde libre, entonces tiene una condición de tracción cero. Bueno, y entonces realizando el cálculo y tomando este borde, se puede ver, perdón, el borde superior, que el valor exacto del sigma y, que fue la tracción impuesta, es de 10.000 pascales, y a quienes están dando valores ligeramente superior, ¿sí?, de los dados. Por lo tanto, las tracciones impuestas en el contorno no se cumplen. Observen otra cosa, y es que en el contorno derecho no existe tampoco cumplimiento de esas tracciones, es decir, que sean cero. Bien, por último, entonces la ecuación de equilibrio en dos dimensiones. Esta es el gradiente del tensor de tensiones más las fuerzas volumétricas es igual a cero. Bueno, pues como no se cumplen las tracciones impuestas en el contorno, pues tampoco se van a cumplir al interior de los elementos. Precisamente por esta discontinuidad de las tensiones. Bueno, entonces aquí aparecen diferentes errores en el método de elementos finitos. Está primero error de modelado, bien, donde se tiene una geometría que es que está representada en rojo y va a ser aproximada entonces por los elementos que se muestran en azul. Entonces ya de partida se está haciendo un error al despreciar las zonas que aparecen dibujadas en negro. Bien. La idea con el error de modelado va a ser, y con todos los errores, va a ser tratar de disminuir al máximo posible, o por lo menos de controlar, de acotar, de dar límites a la magnitud de esos errores. Bien. El siguiente punto es el de redondeo y manipulación. Entonces, en operaciones de sumas, restas y multiplicaciones existen pérdidas de precisión al, por ejemplo, sumar diferentes valores. Es decir, se tiene un ejemplo un poco, quizás bastante sencillo para lo que representa en realidad, es el error de truncamiento. Y también está el error de redondeo. ¿Sí? Bueno, el error de truncamiento surge cuando en una expresión, por ejemplo, el valor 0.38424, debido a que en el computador solo se puede almacenar, por ejemplo, los 3 primeros decimales. Entonces, corto el número hasta este valor y el nuevo valor es 0.384. Entonces estoy despreciando este cuarto y quinto decimal. ¿Sí? Y si se suma, por ejemplo, con otro valor, 0.3825572, pero obviamente esto no aparece, ¿sí?, pues el resultado de tomar estos números decimales y de no tomar estos completos, pues va a influenciar en el error.
Entonces está el error de truncamiento y el de redondeo. Sería considerar, por ejemplo, 384 como solo 0,384 o 0,3847 como 0,385. Bien, entonces ahí están incluidos estos errores. O, por ejemplo, la operación 1/3 más 1/3 más 1/3. ¿Sí? Este es un número racional, periódico, ¿sí? 0,33333, pero como el computador tiene cierta precisión, pues supongamos que solo va a tomar 2 decimales o 3 cifras significativas, lo cual dará un resultado de 0,99, que es diferente de 1, ¿sí? En un 1%. Bueno, todos estos hacen que exista una pérdida de precisión. La tercera fuente de error es la integración numérica. Bien, entonces se vio en la clase pasada que la matriz de rigidez elemental está BT por D por B en coordenadas locales se integraba, ¿cierto? De -1 a 1, se integraba de forma numérica. Se vieron entonces los puntos de Newton-Cotes y la cuadratura de Gauss. Bueno, estos dos métodos traen asociados un error de integración y que es del orden de h a la 2n para la cuadratura de Gauss. Entonces, esos aproximaciones mediante las funciones de Newton-Cotes o de Gauss generan errores. Bien. Y por último está el efecto de la discretización. Entonces, los efectos locales es un efecto, por ejemplo, los efectos de los concentradores de esfuerzos y de las singularidades afectan a puntos que se encuentran en el interior del elemento. Por ejemplo, este concentrador de esfuerzos alterará la tensión que se encuentra aquí. Esto es llamado un efecto local o de polución. Bien. Bueno, es muy importante tener en cuenta cuál de estos errores, digamos, nos competen a nosotros como ingenieros o también como calculistas. Entonces, errores de modelado, sí, de alguna manera la generación de la malla está implicada en lo que se debe hacer como analista de elementos finitos. El error de redondeo y manipulación dependerá ya más de cuestiones del software matemático, del algoritmo interior que tenga, ¿sí? Los errores de integración numérica, pensaría que parcialmente, bien. Entonces, hay algunos programas donde yo puedo escoger el número de puntos de integración o el orden del elemento, ¿sí? Sin embargo, en la mayoría de los casos, pues, no es decisión del ingeniero, por lo tanto es ya cuestión del software y sobre todo en discretización, mirar los efectos locales y polución también afecta. Bien. A partir de ahí, pues surgen los conceptos de verificación y validación. Entonces, la verificación se refiere más como a la matemática, ¿sí? Y la validación se refiere a la física. Es decir, la verificación es verificar que este problema es matemáticamente consistente, entonces va a tener una solución que es convergente y que es estable. Y la validación tiene que ver con que el modelo que estoy resolviendo sí representa con fidelidad el problema físico que tengo en la realidad. ¿Listo? Bueno,
Eso lo veremos con más detalle el próximo miércoles, que es la clase del tema 6. Y con esto acabamos el tema 5. Bueno, ¿hay preguntas? No, profe. Bien, si no hay preguntas, entonces voy a continuar con la sesión de dudas de la práctica número 4 de Mallado. Entonces algunos me habían comentado que tenían problemas para trabajar con elementos unidimensionales. Sí, voy a tratar de resolver esos problemas. ¿Listo? Bueno, bien, aquí abrí ya el ANSYS 2020, entonces en geometría, tipo de análisis, bueno, hay 3D, 2D, hay que tener cuidado. Ups. Bien, hay que tener cuidado aquí, por ejemplo, en seleccionar antes de abrir la geometría. Entonces, antes de dar doble clic, seleccionar muy bien si es 2D o 3D. Ah, ya, listo. Y aquí aparece otra opción, esta. Geometría, opciones básicas de geometría y permitir line bodies. Entonces, debe estar activada esta opción número 12 de propiedades antes de entrar a la geometría. Bien, una vez ya activada, pues se puede crear la geometría. Voy a crearla en el Design Modeler, pero el procedimiento para el Space Claim es similar. Entonces, bien, voy a crear entonces la viga. ¿Alguien recuerda qué longitud tiene? 250. Perdón, es que tenía aquí muy bajo el sonido. ¿Ya alguien me podría indicar la longitud? 250, profesor. Bien, gracias. Ah, bueno, quizás no escuché si alguien tenía preguntas en la primera parte. $250 mm. Listo. Y aquí crear líneas desde puntos.
este punto y este otro punto, aplicar. Y creo que ya aparece este, sí, este es un cuerpo de línea, un line body. Bien, entonces si recuerdan, a los elementos tipo unidimensionales se debería especificar el área transversal, ¿sí? O la sección, información sobre la sección, si es un tubo, si es una viga en I, etc. Bien, a los elementos bidimensionales, entonces debo dar información sobre este espesor. Bueno, entonces aquí en cross section no hay ninguna, se debe crear y crear no, en concepto, perdón, cross section, creo que era un rectangular, ¿no? Una sección rectangular. Aquí aparece. Ups. Las dimensiones también las tienen, 10 milímetros, 10 milímetros, o era 3 Es, puntos, ¿sí? es 20 de altura y... Ah, no, 5 de altura y 20 de ancho del rectángulo. 5 de altura y 20. Así, Sí. bien. Bueno, listo, ya tengo la línea y sección, entonces rectangular 1. Listo. Bien, eso es todo. Si regreso al modelo y abro Mechanical, ya debería aparecer el elemento. Como material voy a dejar el que está por defecto, creo que es un acero estructural, ¿sí? Bien, si se hizo la viga con las dimensiones del ejercicio 2 y utilizando los datos del ejercicio 2, no hay problema, ¿no? Digamos que la idea con este ejercicio era comparar la dimensionalidad y no como tal eh, enfocado en los datos, ¿sí? Era comparar, por ejemplo, diferentes elementos, entonces el tipo unidimensional, el tipo bidimensional y los tipos tridimensionales. Entonces aquí voy a generar la malla. Bien, y ya aparece la malla, son, como pueden ver,
Estos son los nodos, ¿sí? Y los elementos, pues esto es el selector de elemento. Y elementos son estos, ¿sí? Entonces esto es un elemento unidimensional. A veces los elementos unidimensionales son muy útiles, por ejemplo, en estructuras que son muy complejas. El análisis de una torre de tensión eléctrica, entonces se puede modelar utilizando elementos barra de una forma bastante rápida, ¿no? Y de hecho bastante precisa. Voy a agregar entonces las condiciones de contorno. Un soporte fijo. Uy, uy. Okay. Suprimir. Voy a buscar aquí fuerza. En este punto. Voy a definirla por componentes. Era una fuerza de menos 35 newtons en Y. ¿Sí? Clic derecho, resolver. Bien, ahí ya está construyendo el modelo matemático, luego aparecerá resolviendo el modelo matemático. Este tiempo depende del computador, el mío creo que ya tiene problemas con el disco, entonces pues es bastante lento. Bien, inserto en la solución el desplazamiento direccional en el eje Y. Una cosa ahí ¿Sí? es que yo hice, pues me guié por un ejercicio, ¿Sí? por un ejemplo de internet, pero entonces digamos, la deformación sí me la deja hallar, pero no me deja hallar el esfuerzo. Creo que a usted tampoco, no sé si no vi bien ahí, pero A sí, mí tampoco me sale dejó lo calcular mismo. el esfuerzo. Así mismo no me deja sacar el esfuerzo, profe. La deformación sí. No, pero aquí Sí, deformación tampoco. esto, Este es desplazamiento, ¿no? sí, el desplazamiento. Bueno, sí, eso era lo que quería ver precisamente. Eh, aquí, insertar. Pero si aparece esta de Beam Tool, creo. Aquí en Beam Tool sí se ven los esfuerzos. Entonces, Direct Stress, este es Minimum Combined Stress y este Maximum Combined Stress. Aquí es por la herramienta tipo viga. Este es un elemento tipo viga, Photomasis, y aquí aparece utilizando Beam Tool los esfuerzos. Entonces 26.25 megapascales es el esfuerzo máximo combinado que se encuentra en esta parte. Beam Result. Sí, yo creo que se podría mirar por esa opción.
¿sí? Utilizando la herramienta tipo BIM. Sin embargo, pues no conozco muy bien cómo ver, por ejemplo, los esfuerzos en la sección transversal, ¿sí? O a qué se refiere, por ejemplo, este Minimum Combined Stress. Como no sé muy bien, voy a buscar aquí en BIM Tool. BIM Tool, información. Aquí, Mechanical Health. Para ver qué está dando este valor de Direct Stress que es, este Minimum Combined Stress y ese Maximum Combined Stress. Y aquí aparece, por ejemplo, qué es el esfuerzo directo. Entonces es la componente de esfuerzo debido a la carga axial encontrada en el elemento de viga. Como aquí no hay, pues es cero. El minimum bending stress. Entonces aquí está, aparece, es el mínimo de estas 4 esfuerzos de pandeo. Bueno, esto ya se debe, por ejemplo, a efectos de inestabilidad. O sea, aquí se está tomando que el pandeo es en la dirección X, ¿cierto? Y a veces también ocurre pandeos en Z y en Y. Maximum bending stress. For bending stresses. No, perdón. Ya, vale. Esto representa simplemente el MC sobre I. Bien. Y aquí aparece, por ejemplo, el minimum combined stress y el maximum combined stress, lo que significa. Entonces, para ver los esfuerzos es utilizando esa herramienta llamada BIM Tool. Bien. Creo que esa era una pregunta recurrente en Creo que yo tengo un problema con el análisis en 2D. Sí, ¿cuál es? No sé si me deje compartir un momento la pantalla. Sí, voy entonces a quitar la mía. Bien, ya. Creo que sí, sí ve. Está cargando. Listo ya. Entonces en análisis 2D, pues como en los documentos del TIC, aparece cómo hacer la superficie, ¿no? Si esto es una superficie, Sí, pero el problema es cuando yo voy a ingresar la fuerza. El empotramiento está acá, entonces la fuerza tiene que estar de este lado. sí. Entonces le doy, aplico, pero como puede ver, no me deja aplicar la fuerza en la componente Z, solo en la componente X y Y. Pero no me sirve porque necesito es en la componente Z. Ahí lo que tiene que cambiar es que, digamos, esa distancia que usted colocó ahí es la de 20, supongo. Tiene que colocar ahí la componente de 5 y el espesor de 20 y ahí sí le da a calcular en la dirección que usted quiere. O Sí, sea, sería como hacerlo 3D. los resultados dan igual a la analítica. Pues, parecido. O sea, no lo mire desde arriba, sino mírelo desde el lado. Eso,
Entonces, pues le cambia esa distancia y, o sea, cambia ese cuadrado que usted hizo, que es 250 por 20, lo coloca 250 por 5. Y el espesor le coloca 20. Ah, se hace al revés. Ah, listo. Sí, sí, yo tenía ese mismo problema. Ah, listo, entonces se hace al revés. Listo, listo, gracias, Pinto. Ah, Pues sí, con claro, respecto a eso, estaban modelando yo tenía la la superficie. parte superior. Hay que modelar en la lateral de la viga. ¿Cómo? ¿Alguien estaba hablando? Perdón. Es que yo estaba haciendo el bidimensional y Sí, pues yo lo estaba haciendo como el compañero, pero pues yo cambié el análisis a 3D, pues igual teniendo una superficie bidimensional y se sí. me dejó hacer la fuerza, pero no sé si eso sea machetazo o si mejor lo hago como dijo el otro compañero. Yo creo que es mejor, como dijo el otro, sí, compañero, porque eh, ahí se está modelando en la parte bidimensional, sería como una flexión como de una membrana, ¿sí? En cambio, si yo Mm, modelo la parte lateral izquierda o lateral derecha, es mucho mejor listo, para profe, comparar. gracias. Vale, ok. Vale, entonces ya está el 1D, el 2D. En 3D, supongo que no han tenido muchos inconvenientes, es bastante sencillo. Y voy a mostrarles quizás en la opción de malla. Entonces, insertar método. Bueno, selecciono la geometría. En este caso solo puedo cambiar el tipo del elemento, si es lineal o cuadrático. Bien. Si tuviese una malla en 2 dimensiones, entonces elementos tipo triangulares o tipo cuadrilátero. Y en 3 dimensiones, entonces una opción que se llama hex dominant o hexaedros dominantes. También aparece triángulos, ¿sí? Eso para la práctica número 2. Perdón, la segunda parte de la práctica número 4, que es la comparación del tipo de elemento y también las curvas de convergencia. Profe, yo tengo una pregunta sobre la parte 3. ¿Ahí qué métricas de calidad deberíamos utilizar? Bueno, yo les hablé de utilizar por lo menos 3. Entonces, a ver, bueno, voy a hacer mejor otro. Pueden utilizar las que quieran, sí, pero yo que considero que es mejor que vean el aspect ratio, es una. Aspect ratio, skewness, es como la oblicuidad. Y bueno, no sé, pueden escoger la tercera. Hay una que se llama Element Quality, que es bastante visual. Profe, y por cada una de esas colocamos el histograma, ¿cierto? Exacto, sí. Por cada una colocan el histograma. Vale, profe, gracias. Bueno, entonces voy a importar, por ejemplo, esta. Ups. Esas métricas de calidad también se pueden ver en la pieza directamente. O sea, que aparece como una
figura así en los diferentes colores. Sí, ya les muestro. Bien, creo que ya hay 3 grupos con el proyecto final. ¿Sí? Está el grupo de un ensayo de dureza. Está otro grupo, bueno, ya no recuerdo muy bien, pero sé que ya hay 3 grupos. Entonces está la malla. Aquí pueden ver en Display Style, yo puedo configurar entonces para ver la calidad del elemento. Y aquí aparece la calidad desde 0.79 hasta 0.999, ¿sí? Entonces los azules son los de mejor calidad, los rojos calidad más baja, ¿sí? Utilizando la métrica de Element Quality. Aquí está Aspect Ratio y aquí aparece, por ejemplo, bueno, no, Jacobian Ratio, Skewness, ¿sí? Ahí aparecen las diferentes métricas. Esa es una opción. Y la otra es utilizar los histogramas. Entonces, dentro de métricas de calidad, aquí aparece en Quality. Se pueden ver el histograma, por ejemplo, de las Element Quality. A ver, Controls. Ya. Entonces, aquí están los que tienen 0. Doy clic. Estos son 16 elementos que tienen 0.906. ¿Sí? Y aquí voy viendo los diferentes elementos que tienen asociadas esas calidades. Bueno, aquí yo puedo cambiar o sea, configurar cuántas barras. Voy a seleccionar 8 barras. Update. Y aquí pues ven que ya el número de barras bajó. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo esto es configurable, este histograma. Dentro de los métodos, entonces aquí aparece todos triángulos, es un método. Yo podría cambiar a cuadrilátero dominante y mallar. Bien. En Mesh, si le doy Show, aquí aparece bueno, Mesh, Show, Mappable Faces. Bueno, no se puede mapear. Alguien escribió en el chat, pero no me sale. Sí, yo la subo entonces apenas termine. Bien, algo que quizás se me pasó hacer un video es en la parte para trabajar con geometrías muy complejas, es utilizar la herramienta de preparar del Space Claim. Entonces, voy a abrir una nueva. Aquí.
Perdón, era aquí en el... Bueno, mientras carga, ¿hay más preguntas sobre... Profe, ¿cuál es la diferencia entre el aspect ratio y el quality ratio? O sea, ¿a qué hacen referencia el uno y el otro? aspect ratio? Aspect ratio. Aspect ratio, ¿y cuál otra? Equality. Es que usted una vez nos comentó que creo que era el quality el que hacía referencia a la relación entre la longitud más larga y la más corta, pero ¿cuál de los dos era? Bien, creo que es aspect ratio. Quality es una función, por ejemplo, está entre el área dividido entre el perímetro. ¿Sí? Bueno, para dos dimensiones, entonces este element quality es el área dividido entre la suma de los bordes, o sea, el perímetro al cuadrado. ¿Sí? Entonces esta es una métrica. Y la otra, el aspect ratio, aquí aparecen cómo se calcula. ¿Sí? Aspect ratio. Bueno, creo que no. Creo que no. Aspect ratio calculation for quadrilaterals. Creo que no. Tal vez esa es otra métrica que es la relación entre la más larga y más corta. Pero bueno, es decir, aquí están todas los cálculos de cada una de las métricas de calidad de la malla. El Jacobian ratio. Tal vez esa sea como la characteristic length, la que me refería. Characteristic length. No, esta es otra opción. Bien. Bueno, supongo que es una métrica que tendría relación con el aspect ratio, sin embargo, no es la razón entre la longitud más larga y la longitud más corta. Pero si vean, por ejemplo, que esta longitud es pequeña a comparación de esta hipotenusa que es bien larga. Entonces, de alguna forma se podría aproximar, pero no es la forma como se halla, ¿sí? Pero bueno, los cálculos aparecen indicados entonces en la ayuda de ANSYS. Bien, bueno, lo otro que les quería mostrar es en la opción de geometría, de preparar geometría del Space Claim. Esto ya es específico al Space Claim. Hay una opción que dice preparar. Entonces, en esa pestaña yo puedo
a partir de un modelo muy complejo, por ejemplo, de un CAD que venga de SolidWorks, con muchos redondeos, con muchos detalles, escoger cuáles detalles mantengo y cuáles detalles elimino para simplificar el modelo. Entonces quizás sea conveniente eliminar algunos redondeos, ¿sí? O incluso cambiar de radio, también se puede hacer eso. Si es un problema que tiene muchas superficies, entonces se pueden preparar las superficies ahí, que hay algunas superficies que a veces quedan dobles, es decir, eh, por ejemplo, un panel que está dividiendo aquí con una línea, pero que es en el mismo plano. Entonces, la idea sería unir estas dos áreas para que quede una sola, ¿sí? Quitando pues esta división. Entonces, eso también se puede hacer dentro del Space Claim. Hay veces en que aparece por aquí quizás un borde, o sea, que se hizo un croquis en SolidWorks y quedó aquí. Entonces, todos estos bordes salientes se pueden quitar. O incluso que quedó aquí un área muy pequeña. Space Claim también cuenta con una opción de analizar precisamente estas áreas pequeñas para limpiar, ¿sí?, la geometría para un buen mallado y una buena solución del modelo. Bueno, cuando abra les mostraré entonces. Esta es una pieza, yo creo que no va a tener ningún inconveniente, pero voy a dar en preparar para que ustedes observen cómo se puede modificar. Ya debió haber aparecido, pensé que está ready. Es que está abriendo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces voy a parar la grabación aquí y seguimos con la pausa de 5 minutos y después regresamos del descanso, ¿vale?